Hola niños, ¿cómo están? Hoy día vamos a hacer una cápsula grabada que está relacionada con el tema de que los derechos implican deberes para todas las personas. Vamos a partir recordando un poco lo que vimos la semana pasada sobre las personas como sujeto de derecho y los derechos esenciales de los niños principalmente, que ustedes habían trabajado en quinto básico y que lo vimos a través de un video introductorio, ¿ya? Y también analizamos dónde estaban las fuentes de nuestros derechos esenciales a través de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿cierto? Los tratados internacionales y los derechos consagrados en la Constitución de la República de Chile, ¿ya? También les voy a dar las instrucciones y les voy a sociabilizar la rúbrica de evaluación de esta actividad con nota, como ustedes le llaman, para esta semana y que tienen como fecha de entrega el día 14 de noviembre. ¿Ya? Primero, chiquillos, vamos a explicar algunas cositas, recordar algunas cosas que también vimos la semana pasada a través de este PPT. ¿Ya? Los derechos implican deberes. O sea, como hay cosas que se me garantizan a mí, ¿ya? Para mi protección, para mi desarrollo, ¿cierto? Y mi bienestar, también hay cosas en las cuales yo me tengo que comprometer para que esas circunstancias de derecho, ¿cierto? Se puedan también extender y respetar a otras personas, ¿ok? Porque nosotros vivimos en una sociedad, ¿cierto? Que está marcada por nuestras características individuales y personales desde el momento en que nacemos como sujetos de derecho, pero que vivimos en comunidad con otros. ¿Ya? El objetivo de aprendizaje en esta clase sobre derechos y deberes es que podamos explicar que los derechos generan deberes y responsabilidades en las personas e instituciones y que lo importante es cumplirlos para la convivencia social y el bien común. Ahí hay un concepto importante, chiquillo, el concepto de bien común, ¿ya? El bien colectivo, el bien de la mayoría, el bienestar de la mayoría de las personas, ¿ok? Que hace que yo parta de mi esencia individual, ¿cierto? Hacia el encuentro con el otro, ¿ya? Y que eso es muy parte del proyecto educativo que tiene nuestro colegio, ¿ya? Nuestro proyecto humanista que busca concebir la felicidad de los niños, ¿cierto? Pero una felicidad compartida en comunidad. No desde el egoísmo individual, no solo desde las metas personales, sino que desde una colectividad. Y obviamente que cuando uno quiere el bienestar social, el bien común, lo que requiere, chiquillo, es que estén asegurados los derechos esenciales de que nos llevan hacia ese bien común y hacia esa felicidad, pero por otro lado también las responsabilidades de que cada uno de nosotros cumpla con los deberes que esos derechos implican para que así sean respetados no solamente hacia mi persona, sino que hacia el conjunto de las personas con las cuales yo comparto esa comunidad. Se pueden apoyar, chiquillos, aparte de esta cápsula grabada y la de la semana anterior, en la información que entrega la página 104 a la 107 de su texto escolar de la editorial SM, donde también se explica por qué los derechos implican deberes, eh, cuáles son las características, ¿cierto? Y la importancia que tiene el Estado dentro de la protección de esos derechos. Nosotros la semana pasada hablamos de un concepto importante, que es el concepto de que todos somos sujetos de derecho, ¿ya? Y eso implica que tenemos derechos fundamentales desde el nacimiento por nuestra condición humana y que están en el fondo defendidos eh, eh, en forma general a través de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que en sus 30 artículos enuncia un conjunto de derechos que fueron establecidos una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Las características de esos derechos humanos es que son universales, ¿cierto? O sea, para todos, son inherentes a la condición humana, o sea, los tenemos por nuestra condición humana, por eso que están desde el nacimiento, ¿cierto? Son imprescriptibles, no tienen fechas de caducidad, no terminan, ¿cierto? Son intransferibles, irrenunciables, no puedo renunciar a ellos, ¿ya? Y esas características son fundamentales para que los estados que han suscrito la Carta de las Naciones Unidas y por ende se hacen responsables de la defensa de estos derechos,
los tengan que promover, respetar y garantizar a través de acuerdos internacionales que complementan estos derechos humanos y también a través de los derechos que se establecen en su constitución. Nosotros la semana pasada dijimos que los derechos esenciales de las personas están consagrados en la constitución vigente, están en el capítulo 1, donde se declaran los principios de la institucionalidad chilena, y más explícitamente están en el capítulo 3, específicamente en el artículo 19, donde se consagran los derechos y también se consagra la responsabilidad del Estado frente a esos derechos, ¿ya? Y obviamente que de esos derechos nosotros tenemos que extraer también cuáles son las responsabilidades. Esa es la actividad evaluada que ustedes van a hacer, que yo se las voy a explicar en un ratito más. El que seamos sujetos de derecho por una condición humana desde el momento de nacer, también implica que somos capaces de aportar a la sociedad con el respeto a esos derechos y cumpliendo con los deberes que estos implican, ¿ya? Y también que desde pequeños podemos exigir y defender nuestros derechos. Por eso que estos derechos están determinados, como les dije, en la Declaración de los Derechos Humanos, en los acuerdos internacionales y en la Constitución de la República. Y uno de los acuerdos importantes en términos internacionales es la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, ya que fueron redactados en 1989 y que por ley el Estado chileno los asume desde 1990, cuando el presidente Patricio Aylwin los incorpora o se adscribe a estos principios, ¿ya? A estos principios legales. Y dentro de esos derechos, los niños y las niñas, está el derecho a tener una identidad, a tener una familia, a expresarse libremente y a ser escuchado en cuanto a esa expresión, a tener una vida segura y saludable, ¿cierto? Vivir en un hogar, ¿cierto? Tener los alimentos necesarios, el abrigo, el acceso a la salud, entre. El derecho a la educación, el derecho a ir a la escuela, ¿cierto? A tener una atención preferente a sus demandas, ¿cierto? Al no ser discriminados, a protegerlos contra todo tipo de abuso, el derecho a jugar, ¿cierto? Y el derecho a recibir ayuda en caso de algún delito, ¿ok? O de alguna vulneración de estos derechos. Por tanto, los niños tienen estos derechos que Chile en el fondo los protege porque ha firmado un acuerdo internacional como la Convención de los Derechos del Niño y la Niña desde 1990 y los tiene que promover, por ejemplo, a través del Sistema Nacional de Educación. ¿Cuál es el rol del Estado de Chile en estos derechos? El Estado de Chile asume la labor de garantizar, respetar y proteger los derechos de las personas consagrados en la Constitución y en los acuerdos internacionales, que tienen como germen, que tienen como base, tanto la Constitución como los acuerdos internacionales, la Declaración de los Derechos Humanos con las características que ya hemos visto, ¿ya? Y por eso que el Estado genera una serie de instituciones que están encargadas de velar por el respeto, la garantía y la protección de estos derechos contemplados en la Constitución y en los acuerdos internacionales, como la Defensoría de la Niñez, que se encarga de proteger los derechos contraídos en la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, Carabineros de Chile, que tiene que ver con todos los elementos de seguridad, de vulneración de derechos, ¿cierto?, de libertades, entre otros. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, que vela que los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución y en la Declaración de los Derechos del Hombre y en la Declaración de los Derechos Humanos no sean violentados por algún organismo del Estado, ¿cierto? Está el Ministerio de Salud, que tiene que ver con el hecho de que las personas tenemos acceso o derecho a una salud, ¿cierto? A un cuidado de nuestro cuerpo, entre otras cosas. Está también, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos, está el CERNAC, ¿cierto? Que son instituciones que velan por la garantía de nuestros derechos, ¿ya? Está también el Ministerio de Vivienda, está el Ministerio del Medio Ambiente, que vela porque las personas tenemos el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, que está consagrado en el inciso 8 del artículo 19, como lo veíamos en la clase anterior. Por tanto, hay una serie de instituciones estatales que tienen como misión este deber, encarnar este deber que tiene el Estado de proteger estos derechos, proteger, garantizar y respetar estos derechos esenciales que se han consagrado a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en nuestra
Constitución y que han sido respaldados con otros acuerdos internacionales que Chile ha firmado con diversos países, ¿ya? Por tanto, hay ahí un elemento que es importante porque el Estado tiene también una responsabilidad, tiene un deber, ¿ya? Garantizar, proteger y respetar esos derechos esenciales. Pero las personas también tenemos deberes que implican el ser sujetos de derecho, ¿ya? ¿Qué vamos a entender por deber? Deber es una obligación moral que contraigo con una persona, con un derecho o una institución que debe ser cumplida con la finalidad del bien común. ¿Ok? Por tanto, los deberes están implicados en la relación que yo tengo con el otro, por el bienestar del otro, para asegurar también mi bienestar. ¿Ok? Que era con lo que habíamos introducido la clase. Y por eso, chiquillos, cuando uno hablamos, y para darle un ejemplo, de los derechos y deberes de los niños, yo puedo decir que que los niños tienen derecho a ser atendidos en cualquier institución, saber de la enfermedad que tienen y por qué están enfermos en un hospital, y aquí estamos hablando de los derechos a la salud, que todos en el hospital los traten bien, que la enfermedad la conozcas tú y tu familia, que te entreguen una excelente atención médica, ya, pero todos esos derechos que están asociados al derecho a la salud están también implicados deberes, como por ejemplo que tú eres el primer responsable en cuidar tu salud, ¿ya? Que tienes que contarle al doctor todo lo relacionado con tu cuerpo, qué te pasa. Tienes también el deber de cumplir con el tratamiento que te está asignando el doctor, de tratar con respeto a las personas que trabajan en el sistema de salud, ¿cierto? Y de cuidar todos los objetos que están en los hospitales, porque esos sirven también para otras personas, ¿ya? Por tanto, yo siempre tengo un derecho que me implica un deber. Si lo miramos no solamente en los derechos de los niños en torno a una atención de salud de calidad que atienda las necesidades requeridas, lo podemos ver también en los derechos más generales. Por ejemplo, todos tenemos derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, ¿cierto? Eh, y eso es un derecho, ¿cierto? Y el Estado, en el fondo, dice la Constitución, va a procurar entregar las condiciones necesarias, ¿cierto? Y va a, a, tener sanciones para aquellas empresas o personas naturales que contaminen y todo lo demás, ¿ya? Y eso, como les dije, está contemplado en nuestra Constitución en el artículo 19. Pero ¿cuál es nuestro deber como personas ante ese derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación? ¿Ya? El derecho esencial el derecho esencial nuestro es el derecho esencial nuestro es que cuidemos el medio ambiente, ¿cierto? Que nosotros no contaminemos, no tiremos papeles a la basura, no contaminemos las aguas, ¿cierto? Ojalá tengamos también un elemento de responsabilidad en función de poder eh, clasificar nuestra basura, ¿cierto? En todo lo que implica el tema del reciclaje, entre otras cosas, ¿ya? Por lo tanto, los deberes siempre, chiquillos, van a implicar algunos deberes. Es en esa estructura es que nos vamos a centrar nosotros en el elemento evaluativo, ¿ya? Y aquí les voy a presentar la rúbrica de evaluación y la actividad que tienen que hacer. El objetivo, chiquillos, de esta evaluación es que ustedes, el mismo de la clase, que puedan explicar que los derechos implican ciertos deberes y los puedan identificar, ¿ya? Y lo van a tener que hacer completando un cuadro donde yo les voy a poner el derecho y ustedes van a tener que identificar tres cosas. Van a tener que identificar tres cosas. ¿Cuál es el deber de la persona? ¿Cuál es el deber del Estado? ¿Cierto? Lo vamos a poner con mayúscula. ¿Cuál es el deber del Estado? ¿Y qué autoridad o institución del Estado está encargada en el fondo de cumplir con ese deber estatal? ¿Ya? Y aquí yo les pongo un ejemplo. El derecho a la vida, a la libertad y seguridad de las personas. Ese es el derecho. ¿Qué deber tenemos las personas frente a ese derecho? Yo debo cuidar mi integridad y la de todas las personas con las que me relaciono.
¿Cuál es el deber del Estado? Cuidar la integridad de las personas mediante las leyes y las instituciones. ¿Qué autoridades o instituciones se encargan de cumplir con ese objetivo? Carabineros de Chile o el Servicio Nacional de Salud, por nombrar alguno, ¿ya? Ustedes pueden poner uno o dos, que va a ser el requisito básico. Por tanto, yo posteriormente les pongo distintos derechos que ustedes tienen que completar en función o siguiendo el ejemplo que yo les di. Por ejemplo, nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles o inhumanos o degradantes. ¿Cuál es el deber que me corresponde a mí en función de ese derecho? ¿Cuál es el deber que tiene el Estado frente a ese derecho? ¿Y cuál es la autoridad o institución encargada por velar por el cumplimiento y respeto de ese derecho? ¿Ya? Y así lo van a tener que hacer ustedes con 9 derechos que están sacados de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, perdón, de la Declaración de los Derechos Humanos y de nuestra Constitución en el artículo 19, que corresponde al capítulo 3 sobre los derechos y deberes constitucionales. ¿Ok? ¿Cómo les voy a evaluar cada uno de estos cuadritos? Se los voy a evaluar con el siguiente criterio, ¿ya? Se cumple el estándar es lo que yo les estoy solicitando, ¿cierto? Como estructura de calidad. Cuando ustedes presentan la información de manera clara, concisa y lógica, relacionando el derecho predeterminado con el deber, ¿cierto? Estableciendo el rol del Estado y la institución responsable. O sea, ustedes completan el cuadro correctamente y de forma lógica. Y eso va a tener un valor de 3 puntos. Acercándose al estándar, ¿cierto? Va a tener un valor de 2 puntos cuando ustedes presentan la explicación de una manera que no es clara, no es concisa y es poco lógica, pero sí está relacionada con el derecho predeterminado. Identifican el rol del Estado y o de la institución, o sea, logran con alguno de los dos objetivos. Y no se va a cumplir el estándar cuando ustedes no logren explicar el deber solicitado, ¿ya? Pero sí identifiquen o el rol del Estado o ambas, puede ser, o una sola de ellas, la institución responsable. ¿Ya? Por tanto, esa es la actividad evaluada, chiquillos. Van a tener hasta el 14 de abril para que la puedan hacer con calma. Pueden consultarlo también en comparación con sus papás. Todo esto es parte del proceso de aprendizaje. ¿Ya? Que estén muy bien, chicos. Nos vemos en el horario de chat.